Bienvenidos nuevamente a Semillero de Palabras. Estamos de regreso con un texto por demás interesante que explora una de las facetas menos conocidas del movimiento del 68, es decir, la de los presos políticos. El texto corresponde al libro Los días y los años del escritor Luis González de Alba. Sin más por el momento, comencemos. Capítulo 2. Un mes antes. Si algún día hacemos una huelga de hambre, no vas a durar ni 24 horas, pinche Sama. Te diré, Pablito, que no tengo la menor intención de hacer algo parecido. ¿Ah, no, Sama? Le pregunté. Yo suponía que se contaba con todo el partido. Bueno, ya veremos. Mientras tanto, no se hable más. Hoy tenemos pinche mil cosas que me gustan. Se me había olvidado. ¿Qué? El Gilberto me pidió que lo invitáramos a comer. Voy a hablarle. No te preocupes, Sama. Al final que tenemos suficiente. Que si podía invitar al champiñón, preguntó Gilberto desde abajo. Dice que sí. Trae al champiñón. Pues que lo traiga, respondió Pablo. A ver si no llega con toda su corte. Ya ven que siempre camina con niños alrededor. Está bien, ya súbanse. Entró Gilberto con una gorra de estambre que siempre se pone para aplacarse el pelo rebelde y partido en dos matas iguales que le caen en mechones abundantes, separados por una raya a media cabeza. El champiñón murmuró algo al entrar y se sentó al lado de Gilberto. Perdón, la sopa no debe sorberse, ¿verdad? Pórtate bien, champiñoncito, y al final no olvides darle al señor las gracias. No estés fregando, le dijo Pablo. ¿Y esto? ¿Me lo como con cuchara o con tenedor? Con lo que te dé la gana, hasta con los dedos. Yo solo decía. Cuando Pablo puso el café, empezó la discusión de siempre. Que no hiciera su atole acostumbrado, decía Sama. Pues entonces no haría nada, y que fuera Sama a preparar su agua descolorida. Pero a mí me toca la cocina hoy, respondió Sama. Por lo mismo cállate y tómatelo como te lo dé. Hoy amaneciste de buen humor como siempre. Es que trae carcelazo, dije. Gilberto lo miró un momento y preguntó si era cierto, que ya no podía decir nada porque para nosotros era carcelazo, respondió Pablo molesto. ¿Y a poco no es? Insistió Sama y volteó a vernos con sonrisa de complicidad. Cuéntanos. Ya, esta malita cafetera no calienta. No te digo, hoy todo te sale mal. Ya cállate, pinche Sama. ¿Te crees muy brillante? A ver, dime, ¿qué tiene esta madre? Sama se levantó para demostrar que era muy sencillo. Solo había que conectarla bien. Pero al levantarse tiró el banco de fierro contra el piso y toda la celda se estremeció. Con el codo volteó un plato y una cacerola con sopa fueron a caer sobre el banco, y al agacharse para recoger los objetos caídos, se pegó en la frente contra la orilla de la mesa. Pablo dejó la cafetera para reírse mientras Ama abandonaba todo intento de poner remedio al estropicio y permanecía de pie, con las manos en las bolsas y sonrisa de culpabilidad. Pero no te digo, que Sama, decía pausadamente Gilberto. Mira nomás, y todo lo que hiciste tú solito, sin ayuda de nadie. Aprenda, señor champiñoncito. El champiñón, como siempre, se limitaba a ver y sonreía a todo lo que le dijeran. Como las piernas no le llegaban hasta el suelo, las balanceaba sentado en la litera. A veces un ruido previo anunciaba que iba a decir algo. Miren, si también habla, decía Gilberto haciendo voz de tonto y arrugando la nariz. Luego lo veía con la boca abierta, como al helado. Come, niño. Para otra vez que vengamos con los señores, me acuerdes de traerte tu conjincito para que alcances la mesa y no te eches la sopa en la camisa limpia, como Sama. Y hablando de otra cosa, dijo Pablo mientras Sama terminaba de limpiar el piso. El domingo vinieron a ver unos compañeros que estuvieron en la manifestación del 26 de julio. ¿Del año pasado? Sí, y me estuvieron contando detalles muy interesantes. ¿Reconocieron que Unzueta sí le robó la bolsa a la señora y se echó a correr? Por favor, estoy hablando en serio. Yo también le dije, pero no te enojes, pues. Era solo una posibilidad. Después de todo, sería muy interesante descubrir ahora que sí fue cierto, ¿no crees? Me dijeron que los botes de basura, continuó Pablo sin hacer caso, a todo lo largo de Juárez, Madero y 5 de Mayo había piedras. Solo tenían que voltearlos. ¿Y quién las puso ahí? Si supiera. ¿Tú no fuiste a la manifestación? Yo, respondió Pablo, si estaba en Bulgaria. Ah, pues sí, no me acordaba.
No sigas, exclamó Sama, que exprimía el trapeador. O tendremos que soplarnos otra vez, Pablo y Sofía. Ya tuvimos suficiente en el desayuno cuando nos recetó por 25ª vez Pablo y el meteorológico, que era prácticamente una beca. Ándale, que era prácticamente una beca. No, de veras, hay algo de eso, respondió Gilberto. Desde los primeros días en la ciudadela la policía actuó como el principal provocador. Y la pradera estaba seca, agregó Pablo. Pero el caso de las piedras es distinto. Una cosa es que la represión en la forma en que se desarrolló se convierte en una chispa, y otra que a la hora de la bronca encuentres piedras en madero. Es cierto, pero tampoco se puede exagerar, o llegaremos a conclusiones absurdas. El movimiento tuvo sus causas propias e independientes, aunque mucha gente se muriera de ganas de meter la mano dentro. Es indudable que hubo ese tipo de gente, y que mucha estaba dentro del mismo gobierno, pero siempre hicimos lo que nos pareció correcto. Tú te dabas cuenta, ¿no?, de que entre los mismos estudiantes algunos traían su propio boleto. Ahí está el caso de Ajax y sus declaraciones, pero en el CNH las posiciones raras apestaban a leguas, como cuando el mismo Ajax se soltó diciendo que había que crear una organización militar. Cualquier fulano de ese tipo se hacía sospechoso de inmediato. La verdad es que con el sistema del CNH y las asambleas diarias en cada escuela, nadie podía andar chueco, y si lo hacía se quedaba solo, pues nunca iba a lograr que todo el CNH aceptara una porquería. Al delegado que metía la pata lo esperaba la asamblea de su escuela al día siguiente, y a la sesión inmediata del consejo ya sabíamos cómo le había ido. Para maniobras poco claras éramos demasiados, más de 200 delegados y unos 80 escuelas. Solo al final se pudo transar descaradamente, pero eso mejor no lo discutimos porque el Partido Comunista, como siempre, no queda muy bien parado, que digamos. Sama y Pablo cambiaron de inmediato. En ese momento ya nadie hacía una broma. Está por verse lo que dices, respondió Pablo. Yo no creo que esté por verse, sino que es lo más claro del mundo. Pero bueno, no hablemos de eso. Lo que digo es que las características del CNH impedían lo que siempre sucede, la tranza, por parte de los líderes. En el caso del Consejo, la verdad es que ninguno de nosotros hubiera podido hacer nada de haber tenido malas intenciones. Los muchachos lo sabían, y así se explica uno la confianza completa que tenía el Consejo y la tremenda autoridad que éste llegó a tener a pesar de su lentitud y de todos sus defectos. Pero imagínate qué habría sucedido si admiten grupos políticos como parte de la representación estudiantil. ¿Te acuerdas de cuando llegó Arturo Martínez con la nueva de que representaba a la CENET? Después hubiera llegado cada grupo político de 100 escuelas y eso hubiera sido una olla de grillos literalmente. Si así, ya ves que nos pasamos hasta las 5 de la mañana en una discusión absurda, los espartacos hubieran mandado representantes por cada grupito de 6 o 7 gatos, los troscos otro tanto, y lo mismo cada conjunto de siglas que se pueda hacer, el MLN, el MLM y hasta el MXYZPTLK. Es el de Superman. De cualquier manera, respondió Pablo, la CENET es una organización nacional que no puedes comparar con esos grupitos de locos y de policías. Por eso les quedó también lo de grupúsculo. Por la misma razón que das, se les respondió claramente, continuó Gilberto, que en vista de que eran una organización nacional y brazo derecho de todo un partido, conciencia de la clase obrera, seguro tendrían fuerza en muchísimas escuelas y que aunque no admitamos a los CENET como organización, seguro obtendrían la representación de innumerables escuelas, cosa que nos daría mucho gusto. Y se vieron los resultados, ¿verdad? ¿Cuántos delegados eran del PC? Pues no lo sé, dijo Pablo. Yo llegué cuando ya estaba formado el consejo. No, no te hagas. ¿Cómo no vas a saber cuántos PCs había en el CNH? Ni siquiera supe que hubiera PCs. Bueno, pues ¿cuántos miembros del PC? No estoy seguro. A ver, piensa. Éramos un total de unos 220. ¿Serían 30? No, por supuesto. Entonces, 20, 10, unos 10 o algo menos. ¿10? Menos. Eran 4 o 5. Y de esos la mayoría renunció después de lo que hizo el partido en noviembre, cuando los peces que no habían sido detenidos se dedicaron a romper las huelgas y a justificar la intervención del ejército con el aplauso de todo el partidito, que los apoyaba con desplegados y felicitaciones. ¿Por qué el partido? El partido no hizo nada. ¿O qué? ¿Solo quedaron comunistas en el CNH? Las decisiones, hasta donde yo sé, las tomaba el Consejo en pleno y no solo los delegados comunistas. Por favor, Pablo, ¿quieres decir los delegados miembros del partido?
Porque eso de llamar comunistas solo a los del partido es una trampa de ustedes, pues ahí se puede llamar anticomunista a quienes los atacan. Pues, si acaso hay comunistas sin partido. ¿Tú crees que no? Eso sí está bueno. Como quieras. Yo pienso que no. Pero lo que quiero decir es que en todo caso la responsabilidad fue de todos. Pero principalmente de ustedes, que son la vanguardia de la clase obrera, y que habían tomado fuerza dentro del Consejo desde la aprehensión de los que aún estamos aquí. En primer lugar, no me incluyas en eso ustedes. Yo para entonces estaba aquí en el bote contigo, y en segundo, no sé a qué te refieres con tus críticas al partido. Tal parece que el movimiento se acabó a partir de tu aprehensión. Pues no lo sabía. No a partir de que nos aprendieran, sino cuando ustedes tomaron la dirección, hechos que se dieron juntos. Gilberto había escuchado la última parte de la conversación con expresión de rencor, sin intervenir para nada. Ya me voy. Cada que vuelvo a oír los argumentos que presentaron en noviembre, se me revuelve el estómago. Milagro que no has hablado de que la vuelta a clases fue para reorganizarse. Al salir Gilberto, se hizo un silencio embarazoso. Esperé a terminar el café. Es que no entiendo por qué ustedes pretenden. Dejemos eso, Pablo. No tiene sentido volver a lo mismo. Tenemos más de un año discutiéndolo. Cada que de alguna manera tocamos el tema, ustedes, como todos los partidos comunistas, juegan su papel y lo hacen muy bien. Por lo mismo, no estaremos nunca de acuerdo. 26 de julio de 1968, en CEU. No iríamos a la manifestación. Estábamos sentados en el aeropuerto de la facultad, llamado así porque ahí aterrizan toda clase de pájaros. Eran las 5 de la tarde y todos los pasillos estaban atestados. En las escaleras, el congestionamiento era mayor. ¿Por qué? Porque todos estábamos hartos de las manifestaciones del partido, limpias, bidestiladas, inodoras, insaboras, insípidas. Pues entonces, que hiciéramos la nuestra, respondió el militante. Junto a mí, alguien le mentó la madre. Eso no está bien, dijo Escudero. ¿Y por qué no? Enrique parecía molesto por la observación de Escudero. El militante desapareció. Era el único que conocíamos en filosofía, donde los grupos políticos eran muy reducidos y sin una línea precisa de acción, como no fuera un vago izquierdismo. El comité ejecutivo no asistiría a la manifestación ni había hecho propaganda. Nos habíamos limitado a respetar los carteles de la CENED y la Juventud Comunista. Pues ¿por qué no? Porque no está bien que los insultes. No dejábamos de sentirnos molestos por no haber organizado un acto propio para celebrar el aniversario de la Revolución Cubana. Pero solo en el último momento habíamos decidido no asistir a la manifestación organizada por el PC. Sería como siempre, 2 veces al año, una por Vietnam y otra por Cuba. La glorieta de la ESCOP como punto de partida, Niño Perdido, San Juan de Letrán. Aquí se programan siempre porras a Vallejo, al pasar frente al sindicato de ferrocarrileros, y mueras a los charros. Poco antes el programa dice, rumor de que Siqueiros ha llegado, y después, alerta con los provocadores. Al llegar a la Torre Latino, el programa dice, vuelta a la izquierda, parada frente al hemiciclo de Juárez, mitin sin provocadores, mueras al imperialismo, vivas a Cuba, o a Vietnam según el caso, silencio en torno a México. A las 6 dijimos, ahora van los mueras a los charros, Siqueiros ya llegó. Tampoco entramos a clase, nos sentíamos un poco culpables. El partido celebra el 26 de julio, aunque fuera con su peregrinación usual, y nosotros hubiéramos podido organizar otra si de todos los grupos políticos nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero no lo habíamos hecho. Ya era tradicional asistir a la manifestación del partido y tratar de imponer consignas propias. En los mítines algunas veces se repartían algunos golpes. Por entonces el sectarismo de los grupos políticos se había agudizado, las subdivisiones se multiplicaban. El POR, grupo supuestamente trotskista, iluminado por el pensamiento de un tal J. Posadas, daba gritos porque Fidel Castro había mandado asesinar al Che. Según ellos, el Che era trotskista, inconsciente. La J de trotskista la tienen todos los miembros del POR, y la sacaron posiblemente de J. Posadas, el mítico fundador y profeta. Los maoístas de la Liga Espartaco se subdividían una vez por mes o con más frecuencia cuando les era posible. Los troscos de la revista Perspectiva Mundial seguían sacando su revista. José Revueltas, fundador de la Liga Espartaco y posteriormente expulsado de ella,
Sostenía la nueva tesis de la democracia cognitiva, en sustitución del leninista centralismo democrático. Pero aún no estaba claro qué era aquello de la democracia cognitiva. En torno al nuevo concepto se formaría un núcleo encaminado a etc. Los grupos político-culturales demostraban su rotundo fracaso en la tarea de integrar equipos de trabajo con formación ideológica consistente. La lumpenización hacía estragos entre la izquierda, que había cobrado fuerza después de la huelga de 1966, a un activismo que rindió algunos frutos entre la base estudiantil, pues hizo posible una mayor politización de los estudiantes. No siguió la formación ideológica de la dirección ni de los nuevos elementos reclutados. Pronto los grupos político-culturales se quebraron por un punto que siempre han tenido débil. Se acabaron de convertir en receptáculo de intrigas y resentimientos porque la actividad política era casi inexistente. Los espartacos y otros maoístas pedían el revertimiento de los grupos estudiantiles sobre las organizaciones obreras y los sindicatos charros como única tarea para un estudiante revolucionario. El olímpico, desprecio por los problemas educativos o simplemente estudiantiles se desprendía de todas sus tesis, y mientras los estudiantes revolucionarios hacían mítines a la salida de las fábricas, comían con obreros y discutían con ellos los problemas sindicales, no era posible afrontar con seriedad ningún problema universitario. Las autoridades daban las soluciones que creían convenientes y la izquierda las aceptaba porque para cambiar el carácter de la universidad era necesario cambiar primero el sistema social. Los grupos o individuos que no aceptaban esa tesis eran pequeños burgueses, grillos, estudiantilistas. De la facultad no había salido ningún contingente para participar en la manifestación. ¿Y no es hoy también el del Poli?, pregunté. Sí, respondió Roberto Escudero. No sé por qué le habrán permitido hoy. Será porque la va a controlar la FENET. Se quieren sacar la espina del año pasado. En 67 la FENET no había participado en la huelga del Poli y Chapingo, que apoyaban las demandas de la Escuela Hermanos Escobar de Chihuahua. La FENET quedó al margen y no pudo controlar las huelgas, cosa que al gobierno no le gustó, pues demostraba que la organización charra no era ya el cauce por donde actuaban los estudiantes técnicos. ¿Esa del Poli es por lo que pasó en la Ciudadela?, preguntó un muchacho que yo no conocía. Sí, en un cuarto de hora los pasillos y escaleras quedaron vacíos. Las 6:15. ¿Por qué no les pides el carro a Alma y nos vamos a ver la del Latino? El 22 de julio se celebró un juego de fútbol en el Parque de la Ciudadela. Un equipo lo formaban alumnos de la preparatoria particular Isaac Ocho Torena y el otro la pandilla de los Ciudadelos. El encuentro terminó a golpes y los de la Ocheterena salieron perdiendo. Como algunos ciudadelos se dicen alumnos de las vocacionales 2 y 5 del IPN, los de la Ocheterena apedrearon al día siguiente la Boca 2. Al tercer día, por la mañana, varios cientos de alumnos de las dos vocacionales marcharon sobre la preparatoria Isaac Ochotorena, sin que nadie lo impidiera. Cuando los politécnicos decidieron por terminada su venganza, los granaderos decidieron que había llegado la hora de intervenir y esperaron a los politécnicos que regresaban en las calles cercanas a la ciudadela. Los cercaron y empezaron a golpear. Perseguidos por los granaderos, los estudiantes se refugiaron en las vocacionales, pero las escuelas no fueron obstáculo. En su interior los granaderos la emprendieron no solo con alumnos, sino con maestros y maestras que igualmente fueron golpeados, sin conocer la causa de la agresión. No se trataba de imponer el orden, sino de romperlo, de golpear como si se tratara de una venganza personal. ¿No sabes qué ruta iba a seguir la manifestación del Poli? No, pero creo que pensaban detenerse en el Monumento a la Revolución, respondí. Vamos a asomarnos. Ya es muy tarde. Mejor da vuelta en Florencia, que se había ido a la Ciudadela. Hoy no, pero otros días sí. Que cómo estaba, ocupada por los ganaderos en todas partes. Además seguían provocando a los estudiantes y a quienes les parecieran. Si había leído la protesta publicada por el director de la Boca 5, alrededor del reloj chino, el tráfico estaba congestionado y por todas las calles que atraviesan Bucareli, los encuentros eran muy frecuentes. Casi toda la zona estaba cubierta de piedras y vidrios. Al doblar una esquina se topaba uno con un batallón de granaderos que cerraba la calle, pues en todos los periódicos le siguen echando leña a los estudiantes y vagos que agredan a la policía. ¿Qué esperabas? ¿Pagas el estacionamiento? ¿Yo por qué? El carro lo traes tú. Además en la calle hay lugar. Bueno, yo lo pago. Pero tú disparas los refrescos. En la calle se comentaba que la manifestación había sido disuelta por la policía, pero no sabíamos cuál de las dos manifestaciones.
Estuve un rato en mi celda recogiendo unos apuntes sobre los sucesos de septiembre de 68, en particular la parte referente a la defensa que se hizo del rector Barros, a raíz de su renuncia. Me faltaban algunos datos y no había manera de conseguirlos pronto. Tampoco tenía a mano la respuesta del CNH al informe presidencial. Se había pensado en la posibilidad de escribir un relato conjunto que recogiera la experiencia de 1968, vista desde dentro, pero el trabajo estaba muy atrasado. Hacía una semana que, hablando con Raúl, habíamos pensado que, de iniciarse la huelga de hambre, de que ya se hablaba, el famoso libro quedaría suspendido por mucho tiempo más y tal vez definitivamente olvidado. Tomé los apuntes y salí a buscar a Gilberto. Lo encontré acostado cuando entré en su celda. No sé cómo puede vivir con los pescados. Solo comemos juntos y nunca hablamos de política, mucho menos acerca del movimiento. Hoy se inició la conversación porque estabas tú. En otras circunstancias, Pablo hubiera hablado de las piedras y de ahí habríamos brincado a Sofía o al viaje en tren por Yugoslavia antes de llegar a Sofía. Bueno, porque no veíamos lo de julio y lo de agosto, le dije. Ahí estaba encima de la mesa. Quería que leyéramos lo que yo había hecho, pero antes lo de él. ¿Y Raúl?, preguntó. ¿Qué estaba escribiendo con el chale? Afuera empezaron a golpear una puerta. El ruido era insoportable, como martillazos sobre metal. Salimos al pasillo. Los golpes venían de la celda de Baldovinos. Los habían encerrado. «Abran esa puerta», decía Jacobo, apartando a los que se encontraban cerca. «¡Qué ocurrencias! ¿No tiene nada que hacer?». Mientras Gilberto ponía en orden su trabajo, bajé a la celda de Raúl por las copias que le faltaban a mi parte y que habíamos estado leyendo un día antes. Toqué en la puerta y adentro preguntaron qué quería. Abrió Raúl y apartó la cortina. Al fondo de la celda estaba Saúl, a quien todos le dicen el chale, por su tipo oriental, sentado frente a la máquina de escribir y con un gran vaso de Nescafé al lado. Cerramos porque es una lata. Entran y salen como si estuvieran en su casa. Todo el que no tiene nada que hacer llega silbando y se mete en lo que no le importa. Se llevan los cigarros. Son una peste. ¿Y este horror? ¿Qué hace aquí?, pregunté señalando al chale. «Je sais stupide», respondió en su espantoso francés. «Mira, Shalimar, no seas tan respondón y aprende a pronunciar bien la U. A ver, di. U. Ándale. Shalimancito, haz la trompita así». Saúl sacó la lengua e hizo un mohín. «Te has de ver muy bonito, pinche chale. Sigue escribiendo». Al salir de la celda vi que el pirata estaba cabizbajo, oyendo sin responder a algunos de sus amigos. El pirata es un muchacho de escasos 20 años, que cuando lo conocimos en la crujía de turno, antes de ser trasladados a la C, no querían informarse acerca de nosotros cuando nos daban el rancho. Entonces, todos se divertían obligándole a hablarnos. «Mira, esos son los del consejo, siéntate con ellos». El pirata casi nunca les respondía. Miraba un momento y apartaba la vista. Cuando preguntamos a los demás a qué se debía tanto recelo, nos explicaron que estaba convencido de que, si se le veía cerca de los miembros del consejo, nunca saldría de la cárcel. En cuanto sus compañeros se enteraron de su temor y vieron sus reacciones, no dejaron de explotar un motivo de diversión, como era el de molestar al pirata. Después se supo que durante el interrogatorio en la jefatura de policía le preguntaron mucho por uno de los delegados del Poli al CNH, llamado Sócrates, y que por causa de este nombre había recibido una golpiza. «¿Conoces a Sócrates?». «No, no lo conozco». «No te hagas, dinos la verdad». «Si la verdad es que yo iba pasando por la calle en la que incendiaron un tranvía». «Eso ya lo oí. Te estoy preguntando por Sócrates». «¿Qué hacía Sócrates?». «Les aseguro que yo no sé lo que hacía. Ando muy mal». Ahora, más de un año después, el pirata, como otros detenidos en circunstancias similares, sigue en la cárcel, aunque ya no teme acercarse a los del consejo. Le han descubierto otra debilidad. Basta decirle que ya el procurador dijo que no va a salir nadie para que se le llenen los ojos de lágrimas y agache la cabeza. A eso se dedicaban los tres que estaban en la regia. Y a pesar de las numerosas ocasiones en que le han dicho lo mismo, el procedimiento aún surte efecto. Dentro de un rato se meterá a su celda. «Aquí está ya todo», le dije. «Lee tú primero y después yo. Pero lo mío empieza en septiembre». «No importa». Y bien, eso ha sido todo por nuestra parte. En las siguientes semanas estaremos compartiendo con ustedes más cápsulas sobre el texto de Luis González de Alba. Sin más por el momento, nos toca despedirnos.